Perfecto, perfecto. Muy buenas noches a todos otra vez. Bienvenidos a esta clase de Ayurveda. Para mí es un honor que ustedes estén aquí, en verdad, y un privilegio poder compartir con ustedes el Ayurveda, sobre todo la parte más importante que yo considero después de todos estos años de investigación de lo que es la desintoxicación y cómo las células se regeneran. Esto es una parte súper importante, súper importante, en la cual la mayor parte de personas desconocemos, la mayor parte de personas desconocemos, y yo me incluyo en esa parte porque por muchos años, incluso estudiando por más de 7 años en la India, recién en los últimos 5 años, o sí, 5 años, es que cada vez me queda más claro cómo funciona la regeneración de las células a nivel molecular, no en la parte, ¿cómo le puedo decir? Leerte un libro y supuestamente entender lo que dice el libro, ¿no? Sino en la parte orgánica, interiorizar eso y poder esa sincronía llevarla a mi comprensión interior, o sea, comprender lo que está pasando dentro de mi organismo desde ese entendimiento, ¿no? Entonces, hago esta presentación del Panchakarma Rasayana, que no es otra cosa que desintoxicación y regeneración celular, y estamos trabajando pues como director de Ayurveda House, que es nuestro proyecto a nivel latinoamericano, y que es el Ayurveda en tu hogar, el Ayurveda en tu casa. Estamos enfocados en la familia, enfocados en las madres de familia, en los padres de familia, en los hijos, los niños, en los bebés, porque es fundamental de que nuestra familia esté sana. Si tenemos una familia sana, a todos los niveles vamos a tener una sociedad completamente saludable, una sociedad operativa, una sociedad que funciona en todas partes, en todos los órganos y en todos los estadios de la sociedad, ¿no? Hoy en día el gran problema que tenemos nosotros es que tenemos mucha información y poco discernimiento, ¿no? Entonces, a través de la autoeducación, a través del autoconocimiento y tener la fortuna de tener el Ayurveda y los Vedas en nuestra vida es importantísimo, porque una de las grandes comprensiones que hay que tener es que el conocimiento debe de ser fidedigno. Hoy en día yo observo a muchos médicos, la medicina alópata y otros sistemas de medicina que también existen, que básicamente no hay una investigación más allá de 50, 30 años, incluso para las pastillas y las medicinas. No hay un seguimiento en ciertos tipos de medicamentos. Y se los toma indiscriminadamente, sin ningún tipo de orden, ¿no? Y conocimiento de cómo funciona el organismo con la medicina sintética o farmacéutica. Entonces, y le damos a nuestros hijos como si fuese normal, como si fuese natural. Y realmente, déjenme decirles que no es normal ni natural darle una medicina farmacéutica, sintética, química a nuestros hijos ni a nosotros mismos. No es algo normal. ¿Y por qué razón? Yo les digo a ustedes esto, y es porque existe una medicina que es el Ayurveda, que tiene más de 5.000 años de investigación, todas sus hierbas, toda su panacea de medicina natural, con millones y millones de resultados positivos en tratamientos de enfermedades tremendas, ¿no? Como lupus, como hepatitis, como cánceres, como enfermedades autoinmunes en general. Entonces, tener el privilegio de conocer el Ayurveda y saber que es un conocimiento fidedigno, a nosotros nos da bastante fuerza y convicción de poder comprender cosas en más profundidad, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel mental.
porque todo nace desde nuestro deseo, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Esto es algo fundamental, que conectar esa parte mental, esa parte física y esa parte trascendental, espiritual que plantea la Ayurveda como individuo es fundamental. Hoy en día estamos trabajando, bueno, colaboramos con diferentes instituciones a nivel internacional y trabajamos, colaboramos, dando charlas, conferencias en diferentes partes. Pero este programa que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo con Gita y la bendición de trabajar con el hospital PBA, que es el hospital de Ayurveda de Kerala, uno de los más importantes hospitales del norte de Kerala, que es donde yo me especialicé en desintoxicación y regeneración celular. En verdad es una oportunidad maravillosa y los invito a todos al próximo año ir a la India juntos a hacer Ayurveda, porque el Ayurveda no solamente es salud, medicina, también es yoga, desconectar de mucho estrés o muchos condicionamientos que tenemos, también es relajar nuestros niveles de tensión, etc. ¿no? Entonces, aquí estamos y vamos a comenzar después de esta introducción, con lo siguiente, ¿no? La propuesta más significativa, la propuesta más evolucionada que yo he escuchado, ¿no? en el mundo de la medicina, en el mundo de los tratamientos, en el mundo de la sanación, en todo esto, después de toda una investigación que he hecho, la desintoxicación y la regeneración celular es la propuesta más significativa y revolucionaria para el mundo, ¿sí? Porque tienes que tener presente una cosa, tu cuerpo se regenera cada día, ¿sí? Y se desintoxica cada día. Entonces, tienes que comprender este punto. Cómo se regenera, cómo se desintoxica, es justamente cómo la Ayurveda nos explica, nos guía todas las herramientas que tenemos que tener para ejecutar, para hacer, para mantener la longevidad, la fuerza, la vitalidad, el pensamiento sano, la conciencia evolutiva. Entonces, esa parte para mí es la más significativa, la más revolucionaria, porque ninguna medicina, ninguna te plantea eso. ¿Qué significa Ayurveda? ¿No? Ayurveda está compuesto de dos vocablos sánscritos, uno que es Ayush y otro que es Veda, Vid, ¿no? Entonces, Ayush significa vida y Veda significa ciencia. Entonces, Ayush, bio, es igual a vida. Y Veda, ciencia, es igual a conocimiento en detalle, ¿no? Entonces, el Ayurveda no es otra cosa más que la ciencia de la vida. Y para poder comprender estos conceptos, el Ayurveda nos plantea una filosofía que es la filosofía Sankhya. La filosofía Sankhya no es otra cosa que el conocimiento analítico de este mundo material, de los elementos. Espacio, aire, fuego, agua y tierra. Estos 5 elementos se combinan entre sí y después de la combinación de estos elementos tenemos lo que nosotros llamamos el metabolismo a nivel molecular. Y a estas constituciones metabólicas se les llama doshas en la Ayurveda. Y aquí hago una paréntesis sobre esto. Y esto es una de las cosas que a mí, en verdad, cuando tenía 19 años, me rompió la cabeza en dos. Y dije, wow, es increíble que hace 5.000 años
una ciencia como la Ayurveda haya comprendido lo que es el metabolismo. Porque ni hoy en día la gente entiende, los propios médicos entienden cómo funciona el metabolismo. Los que más entienden de esto son los biólogos, que son los que estudian la vida. Entonces me llamó muchísimo la atención y me tomé el tiempo, ¿no? y el sacrificio de viajar a la India y quedarme 7 años en la India investigando, ¿no? Entonces, ahí sí comencé a profundizar en este tema de Vata, Pitta, Kapha, y en temas de metabolismo, en temas de, de yoga, en temas de homeopatía, naturopatía, en temas de todo lo que es la medicina alternativa más importante, la china, como la acupuntura, las hierbas medicinales, para comprender cómo funciona todo esto, cómo funciona y genera sinergia en nuestro organismo. ¿Qué es esto de Vata? ¿Qué es esto de Pitta? ¿Qué es esto de Kapha? ¿No? ¿Qué es el metabolismo? ¿No? Catabolismo, anabolismo, cómo esto funciona dentro de nuestro cuerpo, cómo es tan importante comprender esto para poder tener equilibrio, para poder tener salud, ¿sí? Para poder estar bien incluso de tus estados mentales. ¿Cuántas enfermedades mentales no tenemos hoy en día? Si tú tienes conocimiento de cómo funciona tu metabolismo, vas a poder recuperarte por completo, porque tú eres el que realmente le das la información a todo tu cuerpo para que se regenere. Ahora, tienes que saber cómo y los procesos y los tiempos para poder lograrlo. En el Ayurveda, una parte muy importante es el diagnóstico, muy importante. El diagnóstico se toma a través del pulso. El diagnóstico eh, se toma a través de la lengua, observando cómo está la lengua, podemos observar la columna vertebral, podemos observar los pulmones, el corazón, el estómago, diferentes órganos en nuestro organismo, ¿no? El pulso también. Entonces, aquí viene una parte muy importante que muchas personas me preguntan, pero entonces, ¿cómo tú puedes, a través de una conferencia online, poder llegar a un diagnóstico ayurvédico? ¿Cómo puedes saber? Porque también otra forma de saber cómo están las personas es a través de las preguntas y respuestas. ¿Sí, sí o no? Si tú le preguntas cómo te sientes y te describe cómo está la persona, tú puedes entender, sin necesidad incluso de una videoconferencia, sino simplemente por teléfono, qué es lo que está pasando. La videoconferencia es importante para poder ayudar a la persona a visualizar y poder también comprender sus emociones y sus sentimientos, porque muchas veces no sabemos utilizar las palabras para poder transmitir un dolor específico, para poder transmitir una incomodidad en alguna parte de tu cuerpo de una manera determinada, o no saber cómo dormiste la noche anterior, ¿no? Temas de estos, ¿no? Entonces, a través de preguntas también se puede llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, en la Ayurveda, antes de la desintoxicación, y esto es lo que yo estoy compartiendo con ustedes, este tema de la desintoxicación y la regeneración celular, porque yo considero que es vital de importancia, es vital que sepas cómo funciona. Si tú tienes un problema de salud, si tu familiar tiene un problema de salud, si alguien que quieres tiene un problema de salud, tienes que saber cómo funciona, porque una pastilla, un medicamento, no le va a sanar por completo. Puede ser paliativo, puede calmarte por un momento, pero si tú no tienes conocimiento de cómo funciona tu metabolismo, cómo funciona tu organismo específicamente, ¿no? Va a ser difícil recuperarte de verdad, sobre todo si ya estás por los 40, 50 años, tienes que realmente preocuparte de este tema porque los años pasan, ¿no? Y el cuerpo no va para mejor. El cuerpo siempre tiene la tendencia a eh, envejecer y luego morir, ¿no? Esa es la tendencia natural y tenemos que ser claros con eso porque a todos nos pasa, ¿no? Aquí lo importante es tener una vejez digna, es tener una madurez digna, fuerte,
con vitalidad, con convicciones y con metas claras, porque es lo que funciona el metabolismo. Si tú no sabes lo que quieres, si tú estás en las nubes a cualquier edad, pues tu metabolismo también responde a eso. Entonces, siempre la desintoxicación, primero uno tiene que preparar el cuerpo. Por eso el Purvakarma es fundamental, porque el Purvakarma es el que te prepara para la desintoxicación. Si tú no te preparas el cuerpo y quieres desintoxicarte inmediatamente por apuro, porque no tienes tiempo, pues no va a funcionar, te puedes hacer daño. La medicina natural sí tiene efectos, sí tiene contraindicaciones y sí tiene efectos secundarios. Tú no puedes tomar NIM, por ejemplo, cantidades excesivas y por tiempos prolongados, etcétera. O sea, hay que comprender todo esto para poder realmente conocerte a ti mismo, cómo funcionas y qué puedes utilizar, qué herramientas puedes utilizar para conseguir tu estado de salud, para conseguir tu paz interior, porque sin salud, créanmelo, no existe nada, no hay nada sin salud. No, espero que todas las personas comprendan este punto, porque en verdad el hecho de simplemente tener una molestia en el pie, tener una molestia en el hombro por tiempo indeterminado, en verdad eso genera más estrés todavía en el cuerpo. Entonces, no permitan estar mal en su organismo, no se permitan ustedes tener un dolor prolongado, no se permitan tener un síntoma prolongado, porque a veces hasta lo vemos natural. Muchas veces pensamos que nos levantamos y nos duelen los talones y después caminamos y nos pasa que eso es normal. No, eso no es normal, ¿sí? Entonces, esta parte es fundamental y sobre todo cómo empezar a poder preparar tu cuerpo para una desintoxicación. Entonces, en este primer paso nosotros recomendamos varias cosas para hacer, ¿no? Varias cosas para hacer. Por ejemplo, uno de los cuidados más importantes y significativos es tu alimentación, ¿sí? Y cuidado. Cuando me refiero a alimentación y cuidado, me estoy refiriendo, obviamente, en lo que comes, pero sobre todo el cuidado en la selección de los alimentos, porque muchas veces yo conozco a gente que es vegana o vegetariana y tiene muchos problemas de salud, ¿no? Tiene muchos problemas. Y uno puede pensar de que volverse vegetariano, volverse vegano es suficiente. Y tengo que decirte que no, no es suficiente. Porque hoy en día en los supermercados nos venden muchos alimentos con muchas vitaminas y muchas cosas, pero todos son ultraprocesados, sintéticos, transgénico, etcétera. Entonces, ese es el tema. Hay que tener cuidado con los alimentos que nosotros ingerimos. Es fundamental alimentarnos de acuerdo a nuestro tipo de desequilibrio o a nuestra tendencia a nuestro desequilibrio. Esto es fundamental. Es fundamental. Muchas veces yo escucho de pacientes o de personas que dicen, no, pero es que yo me alimento bien, ¿no? Yo me alimento bien y tengo este problema, no sé por qué, pero es que no te estás alimentando bien. Si tú tienes un problema de salud y piensas que te estás alimentando bien, es que no te estás alimentando bien. Uno de los proverbios más significativos y espectaculares de la Ayurveda es que dice, si tu alimento, si tu alimentación es mala, la medicina no funciona. Si tu alimentación es buena, la medicina no es necesaria, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante comprender ese punto, ¿no? Saber combinar los alimentos, saber combinar los alimentos es fundamental. Muchas personas combinan los alimentos, sí, como omnívoros, ¿no? ¿No? Yo siempre cuando me dicen, sí, es que el ser humano es omnívoro, no, o sea, sí, puede ser, para muchas personas el ser humano es omnívoro, y yo siempre digo como los chanchitos, ¿no? Los chanchitos son omnívoros, pero el ser humano
no es un chanchito, ¿sí? El ser humano, su naturaleza original y por la cual a través de los Vedas yo vengo investigando, vengo indagando, es para desarrollarse espiritualmente y evolucionar espiritualmente dentro de un cuerpo también que obedezca a un orden. Entonces, para poder lograr eso, pues también nuestra alimentación es importante. Y también el pensamiento es fundamental. También tenemos masajes para diferentes propósitos. Está la marmaterapia, que es increíble cómo funciona a nivel físico y también a nivel mental, ¿no? Eh, eh, en verdad te transforma de una forma positiva. O sea, te ayuda a controlar tus emociones, te ayuda a controlar tus deseos, te ayuda. Por eso siempre es importante acompañar los procesos de desintoxicación y regeneración celular con la alimentación, terapias, con masajes, con yoga, con diferentes cosas alrededor para poder sostenerte, porque muchas veces hay cosas que son insostenibles. Como por ejemplo, tengo una paciente que está haciendo, le fue muy bien una limpieza hepática, un tratamiento de regeneración, desintoxicación y regeneración, pero ya a los 3 meses ya quiere comer pizza, me estás viendo. y quesos y harinas refinadas. Sí, es normal. Tenemos que comprender que cuando entramos en procesos de desintoxicación, tenemos que mentalizarnos que tantos años nosotros hemos venido dándole toxinas a nuestro cuerpo y que no pasa nada si no se lo vamos a dar 3 años o 4 años, no pasa nada. Yo, por ejemplo, dejé de tomar café durante 15 años de mi vida, ¿no? Y no pasa nada. No me he muerto, no pasa nada si no tomo café. Mucha gente dice, ay, es que un cafecito, es que no puedo dejar el café. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está tu salud? Tú tienes que ser consciente de para poder avanzar, muchas veces tienes que hacer sacrificios a todos los niveles, también materialmente. Si quieres desarrollarte muchas veces materialmente, ¿qué tienes que hacer? Sacrificarte, esforzarte. Entonces, tenemos que contener esos conceptos también en nuestra salud. ¿Qué guía necesitamos? ¿No? La guía es fundamental porque yo observo muchas veces a médicos, a profesionales de la salud, que en verdad no están guiando a las personas, no las están guiando, no les están ayudando, ni qué terapia seguir, ni los procedimientos, ni qué hacer primero y qué hacer después, ¿no? Yo tuve un caso en mi propia familia, mi suegra se operó de la vesícula, le quitaron la vesícula y, y el médico nunca le dio una recomendación de, de cómo estaba su hígado y cómo tenía que cuidar su hígado a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y mi esposa y mi cuñada pues la llevan para que el doctor le diga que deje de tomar algunos tipos de alimentos que le estaban haciendo daño, como lácteos y todo este tipo de cosas. Y el doctor dice, no, no tiene problema, puede comer lo que quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de guía a una persona que se quita la vesícula está muy equivocado, porque si en el momento en que tú no tienes una vesícula, le estás quitando la mitad de la fuerza al hígado. Eso significa que si te sigues alimentando de una manera incorrecta, vas a cargar el hígado y después de 5, 6, 7 años vas a tener cirrosis o vas a tener tumores, vas a tener cáncer en tu hígado, ¿sí? Entonces hay que comprender estas cosas, hay que comprenderlas bien, porque hay órganos fundamentales en los cuales no podemos viciarlos, como el hígado, como el colon y como los pulmones. Estos órganos son fundamentales siempre desintoxicarlos, siempre tenerlos limpios, porque optimizan el funcionamiento metabólico de nuestro organismo. Entonces, ¿qué terapia seguir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué órganos desintoxicar primero? Contraindicaciones, sí. Yo a través del tiempo vengo experimentando que uno de los primeros órganos paralelos, 2 órganos en verdad, hay que desintoxicar, es el hígado y el colon. ¿Por qué? Porque el hígado es el que procesa la sangre y el colon es donde se eliminan todos los desechos del cuerpo. Si tú limpias tu colon,
y limpias tu hígado, vas a hacer que todo tu organismo funcione correctamente y veas rápidamente resultados. Esa es la razón. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento obviamente es restringir tu alimentación solamente a alimentos apropiados para poder desintoxicar tu hígado, para poder desintoxicar tu colon. En verdad, esto es fundamental. Tengo tantísimos testimonios de personas que le han ido tan bien. O sea, estamos hablando de ya de miles de personas, ¿no? Porque ya en 20 años ya son miles de personas que vienen haciendo este tipo de tratamientos, este tipo de terapias que se están beneficiando de diferentes formas. Ahora, hay una cosa que es que si es una contraindicación, ¿no? La contraindicación, antes de cualquier tratamiento, antes de cualquier proceso en el cual tú vas a iniciar, es tu estado mental, ¿sí? Si tú tienes un estado mental de optimismo, un estado mental en el cual vas a salir bien y que no es tan un problema esto, todo marcha de ruedas. Ahora, si tú tienes muchos miedos, tienes frustraciones, tienes terror, ¿no? Tienes que comprender de que te estás autosaboteando, ¿sí? Esa es la contraindicación más grande. El autosabotaje que nosotros mismos generamos por nuestros miedos y por nuestras frustraciones o por no querer hacer un cambio real en nuestra vida. Y yo lo observo constantemente, lo veo siempre, ¿no? Siempre hay resistencias, siempre hay resistencias, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes contraindicaciones. Y también si estás en un proceso de alimentación para desintoxicar el hígado, para desintoxicar el colon, para desintoxicar los pulmones, o tienes un problema de salud específico de sistema inmunológico, etcétera, o de cáncer, o por ejemplo hormonal, o por ejemplo en las mujeres la candidiasis, o por ejemplo problemas de miomas, problemas de tumores, etcétera, tienes que saber de que tienes que sacrificarte para que tu cuerpo se recupere, para que tu cuerpo mejore. Y debes de comprender también de que el proceso no es el que tú quieres que sea, sino el que el cuerpo necesita. Y eso solamente un profesional te lo puede decir y te lo puede indicar, porque para muchas personas son diferentes los tiempos. Pero yo ya les comento algo, mínimo para empezar antes, preparar tu cuerpo necesitas 2 semanas, mínimo. ¿Para qué? Para que 2 a 3 semanas, para que tu cuerpo ya comience, después de que le quitas todas las toxinas que le puedes quitar, que le estás dando normalmente a tu cuerpo, puedas, esté listo ya para recibir un tratamiento específico, para poder eliminar toxinas del hígado, toxinas del colon, toxinas de los pulmones, ¿vale? Si no lo haces de esa manera, en el momento que tengas que hacer la desintoxicación específica, pues puedes tener serios problemas. Y no es por darte miedo, sino es para que sepas de que si no haces las cosas bien como se deben, pues eso tiene también una consecuencia, ¿ok? Por ejemplo, el Sedanam, que es el baño de vapor medicado, es increíble cómo te ayuda, te relaja, te quita los dolores en los procesos de desintoxicación. Yo lo recomiendo muchísimo, el baño. ¿Por qué solamente es la cabeza que se queda afuera? Porque ustedes deben de saber y conocer de que nunca uno debe de someter a la cabeza a altas temperaturas, ¿sí? Porque se te fría el cerebro, así de simple, ¿sí? Si tu cabeza está arriba y tu calor está abajo, pues tu cerebro va a comenzar, tu sistema nervioso, a comprender lo que estás haciendo y a darle la información correcta a tu cuerpo para que se desintoxique, ¿sí? Si tú le metes calor, tu sistema nervioso empieza a colapsar. Entonces, y no obtienes los beneficios de la desintoxicación, perdón, del proceso de la desintoxicación como el suero, como es el baño a vapor medicado, ¿no? Entonces, esta parte es increíble. Solamente haciendo un baño a vapor por semana y estás evitándote un montón de enfermedades, pero un montón, ¿no? También los masajes también son maravillosos
para poder gestionar tu proceso de desintoxicación, porque te relaja, estimula el sistema de eliminación de toxinas de tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu sistema digestivo, te va a ayudar enormemente, enormemente. No te imaginas lo que puede hacer un masaje. Y sobre todo si lo hace una persona que tenga unas cualidades específicas y que ame lo que hace, ¿no? Eso es muy fundamental, porque la energía y la intención que hay es fundamental para lograr el éxito. Hay diferentes tipos de masaje. La Biangan es el más conocido, el más famoso, y realmente el que es muy relajante y para el sistema nervioso y para las mujeres. Les gusta mucho a las damas este tipo de masaje. A mí en lo personal me gusta más el masaje marma, la marmaterapia, ¿no? Pero este masaje yo he observado que a la mayor parte de mujeres les gusta mucho porque es suave, es relajante. El masaje marma o la terapia marma es más fuerte, es más intensa, ¿no? De eso estoy hablando, de la marmaterapia. Entonces estamos hablando ahora justamente de cómo acompañar los procesos de desintoxicación, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea más ameno, sea un proceso más digerible para tu organismo, porque estás viviendo, muchas veces las personas viven desordenadamente, viven con mucho estrés, con mucha ansiedad, y jamás en su vida se lo han visto, jamás en la vida lo han tratado, y piensan que es normal, ¿sí? Entonces, cuando tú haces un cambio de alimentación, haces un cambio y comienzas a desintoxicar tu cuerpo, un cambio de rutina, poniéndote horas específicas, organizadamente, tu cuerpo comienza a entrar en catarsis. Entonces, estas terapias que te estoy recomendando, te estoy compartiendo, te van a ayudar en tu proceso. Y esto es lo que te recomienda la Ayurveda, la aromaterapia, por ejemplo, a toda persona que lo ha probado, excepto porque les duele, pues se queda maravillado, se queda maravillado. Y yo tengo algunos estudiantes que han aprendido esta aromaterapia, yo se las he enseñado y lo aplican hoy en día y les va fantástico. Entonces, les va fantástico porque lo pueden aplicar a su padre, a su madre, a su abuelo, y les ayuda muchísimo a sus procesos, ¿no? Porque una de las cosas que yo pienso, en, comparto, es tener conocimiento para poder ayudar a tu familia. Yo, por ejemplo, empecé con todo esto de la Ayurveda porque vi una gran oportunidad, en verdad, de poder ayudar a mis padres, a mi familia, a mis tíos, a mis abuelos, con un poco de conocimiento natural en masaje. A mi abuela le encantaba que le hacía masajes, ¿no? Entonces, a mi hermana, a mi madre, a mi padre, a mi esposa, ¿no? Les encanta. ¿A quién no le gusta un masaje? Pero un masaje con conocimiento, saber qué punto vas a apretar, saber qué resultado vas a tener, etcétera. Entonces, sí es importante para acompañar en la desintoxicación y en la regeneración celular este tipo de terapias, ¿no? Es fantástico. Aquí en la aromaterapia, ni te digo, es un éxito total para muchísimos problemas de salud de las personas, incluso para la columna vertebral, para revertir problemas de cervicales, de lumbares, de dorsales, ¿no? Es una cosa increíble. Sí, que el panchakarma y el rasayana son la esencia misma de la Ayurveda, ¿sí? Debido a que su aplicación promueve la desintoxicación y regeneración celular para las doshas. Cuando hablamos de doshas, nos referimos específicamente a la desintoxicación del metabolismo, desintoxicación, regeneración celular para las doshas, para el metabolismo, ¿sí? ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo se subdivide en dos, catabolismo y anabolismo. Y es el que trabaja a nivel molecular en tu célula, creando tejidos, creando órganos, generando información a todo tu organismo. Entonces, por eso es tan fundamental comprenderlo en profundidad y en detenimiento. Si hay algo que tienes que hacer en esta vida y no lo has hecho, es comprender cómo funciona esto. Si tú comprendes cómo funciona esto, definitivamente vas a vivir por muchos, muchos años sanos, con fuerza y vitalidad. Yo tengo el mejor ejemplo en mi casa. El mejor ejemplo es mi padre. Mi padre tiene 67 años
y todos los días entrena. Entrena como si fuese un hombre de 18 o 20 años. Es increíble verlo. No parece que tuviese esa edad. Y gracias a él, yo he podido ver en su ejemplo cómo se aplica todo esto de la desintoxicación y la regeneración celular. Porque en verdad es increíble el resultado. Si ustedes lo ven, no lo creen. Bueno, mi hermana que está ahí en línea, pues ella lo sabe y lo puede confirmar y lo puede escribir para confirmar eso. Sí, bueno, y todas las personas que conocen a mi padre, pues es así, es un ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos ejemplos a seguir, nosotros necesitamos personas en verdad que nos muestren el camino, que nos muestren cómo hacer las cosas bien para poder llegar a una edad determinada, a los 67, 70 años, sin necesidad de tomar pastillas, sin necesidad de tener problemas del sistema reproductivo, sin necesidad de tener inmensidad de problemas de salud, que en verdad no lo podemos ahorrar teniendo conocimiento de cómo es la desintoxicación y la regeneración celular, teniendo mínimamente las bases, entendiendo mínimamente las bases del metabolismo. Esa parte es fundamental. Incluso el panchakarma te puede ayudar, si tienes que hacer una cirugía, sí o sí, te va a ayudar a salir bien de tu cirugía, ¿no? Estas prácticas de limpieza y rejuvenecimiento son el eje principal de la sanación dentro de la Ayurveda. Tenemos que tener en cuenta que la Ayurveda tiene 8 ramas, ¿vale? Y constituye un requisito previo a todo tratamiento de recuperación de la salud, incluyendo a una operación quirúrgica. Eso es fundamental, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una terapia de panchakarma, que es el émesis, que es el vámana, se le llama, que es la desintoxicación del estómago y la vomitación. Hay que sacar toxinas del estómago y vomitarlas. Eso es una de las prácticas más antiguas que hay. Hoy en día no necesitas vomitar, porque hay otros procedimientos que podemos limpiar el estómago, básicamente, de toxinas. Los yogis también tienen este tipo de terapia, que es para desintoxicar el estómago, que es la vomitación inducida de una manera terapéutica, no de una manera, ¿cómo se puede decir?, irresponsable, ¿no? El proceso terapéutico del vómito inducido para eliminar la toxina del ama del estómago y la cavidad torácica. Esta terapia trabaja básicamente para limpiar el moco, ¿sí? El moco que se genera en el estómago. Tened en cuenta que los pulmones, ¿sí? Los pulmones en las noches segregan moco y ese moco va al estómago. Por eso cuando te levantas por la mañana, la mayor parte de veces, pues ya cuando tienes 30 años, pues comienzas a botar moco, ¿no? Con más continuidad, ¿no? Y es porque se va acumulando la cantidad de toxinas, en este caso el moco. El virechana, que es otro tipo de terapia del panchakarma, que es la desintoxicación del hígado, ¿sí? Este trata que es la purgación del hígado. Entonces es fundamental limpiar el intestino y el hígado con el virechana, porque de esta manera vamos a eliminar todo tipo de parásitos, hongos, sobre todo hongos. Y una cosa que la mayor parte de la gente desconoce es de que el hongo cándidas es el causante número 1 de los problemas de cáncer en las personas, ¿sí? Entonces, hola, hola, ¿sí se me escucha? Sí, sí se le escucha, pero no se preocupe, continúe. Ah, perfecto, disculpen. El proceso de desintoxicación del virechana es increíble, y esto es lo que nosotros llamamos la limpieza hepática, ¿sí? Que es la purgación del virechana, ¿no? Aquí nosotros eliminamos las toxinas del intestino y del hígado. Es una terapia efectiva para los desórdenes PITA. ¿Cuáles son los desórdenes PITA? Pues muchos desórdenes. Uno de ellos y principalmente es la ira, ¿sí? Tener mucha ira es un desorden PITA. O también mucho apego a resultados, ¿no? Las personas que se dedican al negocio, al comercio,
a la empresa, pues a veces los resultados están siempre detrás de los resultados, bastante pita, ¿no? Entonces, y de eso se genera bastantes problemas de salud, ¿no? Entonces, eh, los desórdenes de pita son esos, pero a más de la parte emocional que te quita este hongo que básicamente vive y habita en tu hígado. Y esto la mayor parte de gente y médicos no quieren que sepan, porque cualquier médico educado y consciente de la salud de un ser humano sabe esto, ¿sí? Lo sabe. Y si hay un médico aquí en esta sala, por favor, confirme eso, porque eso es así, ¿no? Entonces, no lo digo yo, lo dicen 5.000 años de investigación de la Ayurveda, y de hecho estamos trabajando con un hospital, en el PBA de Kerala, y tenemos más que pruebas científicas que demuestren eso, ¿sí? Luego tenemos el BASTI, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de sistemas de limpieza del colon. Hay una parte que es natural que se ayuda con el Virechana, que es la limpieza del intestino, pero el colon en sí es un órgano, y tienen que comprender esta parte, en la cual es como una cloaca, donde todo el desperdicio se acumula. Entonces, si tú no tienes el conocimiento de que tienes que limpiar regularmente tu colon, ¿qué es lo que pasa? Se acumulan las toxinas. Y no es que mucha gente dice, no, es que yo me he hecho una colonoscopia y no tengo nada. Pero el hecho que te haga una colonoscopia es porque ya tienes un problema. Tienes que pensarlo de esa forma, ¿sí? Entonces, no es que la cámara no ha visto, sí, porque hay muchas cosas que las cámaras no ven, porque no están a la vista del ojo, están metidas en el metabolismo, en las células de tu colon, ¿sí? En el tejido interno de tu colon. Y ahí es donde básicamente todos los problemas del intestino grueso vienen, ¿sí? El cáncer de colon, el colon irritable, y eso es un desorden vata, es un desorden del sistema nervioso. Tienes que saber que todos los problemas que están relacionados con el colon vienen de un origen del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de limpiezas de colon. Tenemos el enema con agua y sal marina, el enema con hierbas medicinales específicas para relajar el sistema al colon, también con aceites medicinales, con ghee, que es la mantequilla clarificada, con aceites esenciales. Hay diferentes formas de en verdad limpiar y purificar y nutrir también el colon, ¿sí? Y una cosa súper importante es que fortalece siempre el sistema nervioso y elimina todos los problemas vata. Los problemas vata del colon básicamente, como les decía, es el movimiento. Vata es el movimiento, pita es el fuego, la combustión, y kapha es la nutrición dentro de lo que es el metabolismo. Entonces, estas partes yo sí quiero que seas consciente, porque en verdad, yo muchas veces doy charlas, eh, incluso a mis propios estudiantes cuando estamos en clase, pero en verdad es difícil darnos cuenta, ser conscientes y aplicarnos, ¿sí? Tomar acción. Porque, porque ¿de qué te sirve tener conocimiento si no lo aplicas? Yo muchas veces escucho, yo ya sé, ¿no? Pero en verdad no haces nada. Entonces, no sabes. Entonces, tenemos en verdad que tomar acción. Si tienes un conocimiento que estás investigando, que estás averiguando de cómo funciona y te das cuenta, si tienes la visión que yo tuve hace 20 años, 21 años atrás, ¿no? Cuando tenía 19 años, y me di cuenta que no hay necesidad de tomar tantos medicamentos hoy en día, teniendo la Ayurveda al alcance de nuestras manos, ¿sí? Yo ya hice el trabajo por ti, en verdad, de irme a la India a investigar, aprender otras lenguas, ¿no? Que fue maravilloso, en verdad, y tratarte de explicar todas estas cosas en castellano, porque a mí nadie me lo explicó en castellano. Yo tuve que aprender otra lengua para poder comprender estos conceptos que son fundamentales para interiorizar y aplicarlo, ¿no? Entonces,
eh, eh, yo te comparto eso para que tomes acción. ¿Sí? Yo recuerdo una vez a una tía mía, cuando mi padre le hablaba hace 20, 30 años sobre la alimentación y sobre el cuidado de los alimentos. Y le decía, ay, Pepito, mi papá se llama José, le dicen Pepito, Pepito, yo soy feliz, no me digas nada porque yo soy feliz en mi ignorancia. Después de 20 años tocándole la puerta que le explique cómo puede sanarse porque estaba con cáncer, ¿no? Y ya fue tarde. Entonces, son esas cosas que yo no quiero que te pase, yo no quiero que te suceda eso, y te invito en verdad a que te apliques de verdad en aprender y ejecutar, porque muchas veces somos aprendices de todos y maestros de nada, ¿no? Entonces, yo sí te invito de corazón, te lo digo, de corazón, a que te apliques de verdad en estas herramientas que tienes para sanar, para curarte, para poder ayudar. Si estás sano, fantástico, para que mantengas tu salud, ¿sí? Y para que puedas ayudar a otras personas realmente a sanar en profundidad y que tengan las herramientas para poder ayudar así a mejorar este mundo, ¿no? Ahora, la aplicación nasal de aceites medicinales, medicinales he puesto yo. Disculpen, qué locura. Mira cómo se me fue eso. Bueno, disculpen. Nasia. Nasia. Nasia es una terapia que en verdad es asombrosa. Te limpia toda la sinus, de todo el moco que se acumula en este sector. No sé si me estás viendo, en este sector de aquí de la frente, internamente, porque es cóncavo, que nos llega hasta la parte de los oídos, de la parte de atrás del cerebro, ¿no? Por toda esta parte. Por aquí se acumulan bastantes toxinas, moco. Y hay muchas personas que viven con migrañas, con problemas de dolores de cabeza insoportables, y es porque tienen demasiado moco acumulado que hace presión al sistema nervioso central. Entonces, esta terapia es fundamental para la desintoxicación total del cuerpo, ¿sí? Incluso yo tuve un paciente que fue mi estudiante y luego se fue a la India justamente a estudiar más en profundidad en el hospital ahí donde les hablaba del PBA, y justamente comenzamos un tratamiento y él tenía un problema del sistema nervioso, de toda la parte derecha del cuerpo. ¿No? Él hacía bastante deporte, pero toda la parte derecha del cuerpo como que siempre le sentía un sistema, nervio, no lo podía controlar bien, siempre sentía un malestar. Pasamos un tratamiento de estos, al poco tiempo, ¡pah!, se queda sordo, ¿no? Porque tenía tanta toxina dentro de las partes cóncavas que comenzó a salir. Comenzó a salir por el oído y después se le puso todo, el ojo, todo como infección, ¿no? Seguimos con el proceso y se desintoxicó. Luego de eso, los meses siguientes, él no tenía absolutamente ningún problema ya del sistema nervioso ni la parte derecha de todo su cuerpo. Son cosas increíbles aplicando este tipo de terapia que yo les puedo compartir, y seguramente algunos de ustedes tienen experiencia conmigo, pueden escribirlo en el chat, verificando todas estas cosas que yo les digo, que no es nada, yo me invento absolutamente nada. El lupus, por ejemplo, el lupus, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune. Hemos tenido experiencias de personas que se han vuelto a hacer los exámenes y ya no tienen lupus. Y los doctores se quedan como, ah, ya no hay lupus, no, ya no hay. Cosas así increíbles, cánceres, tumores, etcétera. Si tú tienes conocimiento de cómo aplicar esta medicina en tu casa, por eso es Ayurveda House, es Ayurveda en tu casa, en tu hogar, ¿no? Entonces, vas a poder en verdad cuidar de tu familia. Y en verdad, si ustedes se fijan, la mayor parte de este chat que estamos acá son mujeres. Es porque las mujeres tienen esa tendencia natural de ser madres y preocuparse de sus hijos, preocuparse de su esposo, preocuparse y ocuparse de la salud de la casa. Entonces, en verdad, yo te invito a que apliques todos estos conocimientos que de la Ayurveda para que realmente tengas una próspera familia, para que tengas una salud en el tiempo.
y que tengan las herramientas siempre de saber qué hacer y en qué momento. El tratamiento de Nasia, sobre todo, funciona espectacularmente para la sinusitis, ¿no? Y como te decía, para muchas otras cosas más, ¿no? Y te elimina todo el moco, eso es genial. Ahora les he puesto el Rakta Mokshana. El Rakta Mokshana es alucinante. Yo, por eso he puesto esa foto. Esa foto para mí es fuertísima, porque solamente el hecho de ver estos lichis ahí me da cosa. Pero en verdad tuve la fortuna de estar en este hospital, especializarme en este tipo de terapia. En otras partes del mundo aquí no se puede practicar eso, es prohibido, te puedes ir preso a la cárcel, no lo puedes hacer, pero en la India yo lo puedo hacer y cualquier médico ayurvédico lo puede hacer. Hay otras formas que también se hacen acá a través de la acupuntura, a través de otro tipo de sistemas, puedes hacer este tipo de Rakta Mokshana, que significa dejar sangrar en los puntos específicos donde hay problemas. Si tú te das cuenta, este pie es un pie de psoriasis, ¿no? Entonces ahí ves los lichis que están en puntos específicos, ¿no? Del pie, chupando la sangre tóxica que hay en ese pie, ¿no? Luego, después de esa terapia, pues esa infección, eso que tiene ahí, pues se va por completo. Esta terapia también se puede, le quito la foto porque me parece fuerte. Esta terapia, hay varios sistemas, ¿no? Hay varios métodos que se utilizan para extraer una cierta cantidad de sangre tóxica del cuerpo, ¿no? Esto ayuda a desintoxicar la sangre, ayudando principalmente en varias enfermedades crónicas de la piel, ¿sí? En este procedimiento se elimina la impureza localizada o el veneno de la sangre a través de varios métodos. Esto es importante, a veces la sangre se envenena de la cantidad de toxinas que estamos. No es necesario hoy en día aplicarlo exactamente así como lo ven en la foto, hay otros métodos, ¿no? Como te decía, incluso si limpiamos el hígado, purificamos bien la sangre a través de ciertos suplementos alimenticios, lo vas a lograr, ¿verdad? Es increíble cómo funciona. Dice, aquí explico, ¿no? A menudo la sanguijuela se usa para succionar la sangre impura del área afectada, ¿no? La extracción de sangre también se realiza para eliminar toxinas del torrente sanguíneo y causar diversos trastornos crónicos de la piel, ¿no? Como urticaria, eczema, sarna, leucoderma, etcétera, diferentes tipos de problemas de la piel. El método también se ha usado eficazmente para curar el hígado y vasos agrandados. Imagínate, es espectacular. La regeneración celular en Ayurveda, en sánscrito, se le llama rasa yana, ¿sí? Rasa yana es la regeneración celular. Y para esto, para lograr la regeneración celular, tenemos que comprender que el descanso es la parte fundamental para que tu cuerpo se regenere. Si tú no descansas a una hora realmente apropiada, tu cuerpo nunca se va a regenerar. Y ya puedes hacer millones de cursos de yoga, ya puedes hacer millones de alimentaciones y dietas, nunca te vas a recuperar. ¿Por qué? Porque no estás descansando a las horas específicas que tienes que dormir para un proceso de regeneración celular. Hay que comprender que somos seres de luz, por lo tanto funcionamos con la luz solar y como todo en este universo, ¿sí? Este es un principio de fundamento y yo creo que ninguno de ustedes va a estar de desacuerdo conmigo. Si alguien está en desacuerdo, escríbelo en el chat. Vamos a sostener todo esto. Cuando cae el sol es el momento de descansar. Este es fundamental comprender ese principio. ¿Por qué? Porque en la noche te vas a recuperar. En verdad, es más profundo, pero yo te lo dejo ahí para que ya desde hoy, desde mañana mismo, te acuestes a las 7 de la noche. ¿Ok? Está comprobado que el cuerpo descansa el doble después que el sol cae hasta las 12 de la noche. Esa es la razón. Y bueno, hay otras cosas, otras razones más todavía. Entonces, si tú descansas, si te vas a dormir a las 7 de la noche, 8 de la noche, ¿sí? Y te levantas a las 6 de la mañana, en verdad estás descansando más de 12 horas de descanso, porque una cosa es dormir
Hay gente que se va a dormir y se levanta más cansado de que cuando se fue a dormir, ¿no? Entonces, descanso, levantarte por la mañana descansado significa que te levantas con energía, te levantas a hacer cosas, ¿sí? Te levantas con ánimos, con felicidad, te levantas sin problemas, solo tus ojos se abren y esperas un nuevo amanecer, ¿sí? En verdad, eso es salud, eso es vitalidad, eso es fortaleza. La alimentación, ni se diga, ¿no? La alimentación es todo. La alimentación es fundamental para la regeneración de las células, por supuesto. ¿Qué alimento tú le vas a dar a tu cuerpo para que se regenere? Tener ese conocimiento es un lujo en verdad. ¿Los horarios de alimentación son fundamentales? Por supuesto que sí. Los horarios son fundamentales porque nuestro cuerpo, nuestro organismo biológico, obedece a un orden cósmico, un orden natural. Y si tú no lo alimentas a las horas que tienes que alimentarlo, pues no vas a absorber los alimentos, no te van a nutrir esos alimentos. ¿Sí? Esa parte es súper importante. Aquí yo les muestro a ustedes la terapia del Shirodhara, ¿no? La terapia del Shirodhara es una terapia que yo adoro, que me encanta, porque en verdad cuando yo la hice por primera vez fue brutal. O sea, fue una cosa que dije, Dios mío, esto lo tengo que hacer yo, se lo tengo que enseñar a todo el mundo. Porque en verdad, no sé si ustedes alguna vez han hecho yoga, meditación, no sé, han tomado ayahuasca, no sé, ¿no? O han tomado LSD o alguno de estos narcóticos, ¿no? Bueno, esto es 10.000 veces mejor, ¿sí? Esto es 10.000 veces mejor porque te da, dependiendo en el estado en que tú te encuentras y el proceso que tú has hecho de desintoxicación, de preparación de tu cuerpo, te da una experiencia mística interior, ¿sí? Eso se debe a que se estimula la glándula pituitaria, ¿sí? Se estimula bastante justamente la glándula pituitaria, no sé si me ves, queda justamente en el centro de la frente. Ahí tú ves. Y hay diferentes formas de hacerlo, con aceites, con leche, con decocciones, etcétera, ¿sí? Esta terapia es increíble. Y claro, aquí tenemos las diferentes recetas ayurvédicas, ¿sí? Las diferentes recetas ayurvédicas. En verdad, es alucinante cómo tú puedes comprender la alimentación y la combinación de los alimentos, cómo estos alimentos se combinan entre sí para realmente darte resultados óptimos en tu salud. Pero cuando digo óptimos, me refiero al equilibrio total de tu cuerpo. Hay una cosa sí que sí es significativa e importante comprender, es de que eh, si no tienes una materia prima, por decir, un brócoli, que viene de un suelo que es nutrido en minerales, o no tienes una manzana que está sembrada en una buena tierra, pues obviamente no vas a tener los resultados en tu salud que deseas, porque probablemente el suelo esté pobre y lo único que tenga es agua y crezca y volumen y pesticidas y todos estos, eh, ¿cómo se llaman estos alimentos que les ponen a las plantas? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Fertilizantes, fertilizantes sintéticos, ¿no? Que hoy en día eso está todo el mundo, todos los agricultores, incluso en nuestras montañas de los Andes, también lo están haciendo los agricultores por cuestiones de producción, productividad, ¿no? Venden más, producen más, pero las propiedades de la planta tienen menos. Por ejemplo, si estamos hablando de un brócoli, el brócoli lo que más tiene es magnesio, ¿sí? Una de las cosas que también tiene proteínas, todo por lo que más tiene es magnesio. Y si el brócoli no tiene suficiente magnesio, y si tú ya comes poco brócoli, imagínate cómo te quedas de magnesio. Tienes que saber que el 93% de la población humana sufre de desequilibrios con el magnesio. O sea, carece de magnesio en su cuerpo.
Y se debe a que no se comen las verduras y los vegetales, o que si comen mucho, pues no se está asimilando porque en verdad el alimento que está comiendo es pobre. ¿Sí? O sea, la fuente del alimento que estamos nosotros consumiendo es indispensable saber lo que estás comiendo y cuál es su fuente. ¿Sí? Aquí yo les dejo con una máxima que es de Siddhartha Gautama. Dice, el hombre, mira, esta frase yo la escuché cuando tenía 15 años, si no me equivoco, 15 años, y se me quedó grabada en la cabeza. El hombre pierde su salud para obtener riquezas. Luego, pierde esas riquezas para recuperar su salud. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Lo que vemos hoy en día, ¿no? Que la gente trabaja como loco, desquiciada por hacer plata, por hacer dinero, ¿no? Y luego están enfermos en los hospitales gastándose toda la fortuna para poder sobrevivir un día más. De esa forma no vive el presente, siempre en el pasado y el futuro. Vive como si no se fuese a morir y muere como si nunca hubiese vivido. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres tú, en verdad? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Trabajar como loco, hacer plata, millones y después estar en un hospital gastándote millones para tener un día más de vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros dejar como legado en nuestra existencia? Yo en verdad